Bueno, gracias, presidente. Señorías, consejeras, yo quiero iniciar mi intervención manifestando en nombre de Nueva Canarias nuestra solidaridad con los hombres y con las mujeres, niños y niñas ucranianos que ven su vida en riesgo en una guerra producto de los caprichos de un dictador, y nuestra más absoluta repulsa y firme condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La democracia en Ucrania está en peligro, como lo está en el resto de Europa, fruto del auge de los partidos de la extrema derecha, con los que el presidente Putin pues, ha mantenido una estrecha vinculación. Afortunadamente, Europa ha sabido responder de forma unánime a esta guerra, y sin duda aquellos desencantados con la política que albergaron alguna suerte de fe en partidos de la extrema derecha ahora deben ser plenamente conscientes de lo que esos partidos representan. La comunidad internacional no puede tolerar bajo ninguna circunstancia cualquier forma de violencia como medio para resolver las disputas. Pero dicho esto, y en referencia a la pregunta que le he formulado, consejera, el miércoles de la semana pasada, el 23 de febrero, en su intervención en el Pleno anunció que en el año 22 podría cerrarse pues, con un volumen muy cercano a los 15 millones de turistas. Y lo justificó en primer lugar en que la actividad turística directa e indirecta de las islas en el año 21 había alcanzado los 8.834 millones de euros, aún lejos del 33% que representó en el PIB del 19, pero en el camino de su recuperación para el año 22. En segundo lugar, en el hecho de que el virus iba perdiendo fuerza y que poco a poco pues, se estaban relajando las restricciones, por lo que la experiencia turística mejoraría. Y por último, en que la demanda latente de viajes continuaba en lo más alto, ya que en los 2 años de incertidumbre y de miedo que habíamos pasado, pues había generado un importante ahorro, dada la imposibilidad de gastarlo, y que ahora eso podría hacerse en viajes. Pero, consejera, al día siguiente de su intervención, el pasado 24 de febrero, Rusia comenzó la invasión en Ucrania con consecuencias devastadoras para Ucrania, pero también para el resto del mundo. Y con este nuevo panorama mundial, yo le pregunto, consejera, si mantiene esas previsiones turísticas para los próximos meses en nuestras islas. Muchas gracias. Gracias, señora González. Señora consejera, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González, porque la verdad que la pregunta, desde luego, que es muy oportuna y de actualidad. Hace bien poco, como usted bien indicó, las perspectivas para 2022 eran bastante positivas. ¿Por qué? Por todas las cuestiones que usted comentó, porque se había ido perdiendo fuerza por parte del virus, porque se habían poco a poco ido relajando las restricciones en los distintos países, tanto de entrada como de España, como de vuelta a los países de origen de los turistas. También se relajaban las condiciones de disfrute en los distintos destinos, con retirada de mascarillas en el exterior, parece que esa previsible dentro de poco, pues retirada quizás en el interior, amplitud de horarios, amplitud de aforos, y todo esto nos hacía prever que se fuera a mejorar indudablemente en este sentido también la experiencia turística y por tanto la atracción, ¿no? Como bien también señaló, la demanda latente de viajes, están 2 años de incertidumbre y miedo, existía ahí, estaba en lo más alto, y además con un nivel de ahorro muy, muy potente, que podía gastarse pues a partir de ahora si pues bueno, todo fuera con normalidad hasta ese momento. No obstante, una vez iniciada la guerra por Rusia en Ucrania, ha supuesto un durísimo varapalo para no solo Europa, sino para el mundo entero. El panorama ha cambiado completamente, y la situación, con millones de personas afectadas, familias buscando refugio en países limítrofes, y un conflicto que no se sabe cuándo va a durar, supone desde luego una seria amenaza, no lo tengo por qué ocultar, una seria amenaza para la recuperación turística que esperábamos para el año 2022. Algunos de los mayores riesgos a los que nos enfrentamos me gustaría compartirlos con ustedes. En primer lugar, la caída en la confianza de los consumidores y el empeoramiento del estado de ánimo por la situación geopolítica, más acentuado en aquellos países limítrofes que están viendo más de cerca los desastres de la guerra y recibiendo refugiados. Y, por supuesto, temor a que el conflicto se extienda geográficamente. Por otro lado, existe riesgo en la inflación al alza en nuestros principales mercados emisores, y aquí también, como consecuencia de los problemas de suministro y del precio de las materias primas. Si bien es cierto, esta inflación no es consecuencia directa de la guerra, o no tiene más bien su origen directo en la guerra, sí que a partir de ahora puede acentuarse como consecuencia de ella. Ahora mismo la inflación está en niveles máximos desde hace 25 años.
También corremos el riesgo de que en el intento por frenar la inflación, mediante subidas de tipo de interés, las economías se paralicen o, lo que es peor, que asistamos a un estancamiento económico. Y por si no fuera poco, el precio del petróleo está de nuevo por encima de los niveles pre-COVID. Y la escalada alcista se ha agudizado tras el estallido de la guerra. Esto supondrá un encarecimiento significativo, creo que a ninguno de los de aquí se nos escapa, de los costes de la aviación. Y las aerolíneas, en este sentido, o bien podían trasladar ese incremento de costes a los precios que se le dan a los turistas por el precio de los viajes, o bien tendrían que reducir sus márgenes y, en caso, analizar muy bien las rutas, desechar aquellas que consideran menos rentables, utilizar criterios más estrictos y ver dónde se queda posicionado, en este caso, pues Canarias. Y en este sentido, de Canarias siempre hemos trabajado muy estrechamente con las aerolíneas, precisamente para atraer el tráfico de mercados emergentes a las islas. Y esto puede verse ahora mismo comprometido. Por todo ello, y porque no sabemos cuánto durará el conflicto, cuál va a ser su intensidad y ni su posible extensión a otros países, me veo en la obligación de que tengamos que plantearnos esa revisión, una revisión de las expectativas que teníamos para el año 2022 respecto a las que teníamos escasamente hace 10 días, cuando todos los indicadores nos hacían pensar que este año sí iba a ser el de la recuperación turística, que no digo que no lo vaya a ser, pero sí que es cierto que ante el nuevo panorama tenemos que revisarlo. Y creo también que aún todavía es demasiado pronto para poder cuantificar esa revisión y darle un número exacto. Los riesgos son muchos, las incertidumbres muy elevadas, lamentablemente, por lo que vamos a seguir atentos a cualquier información en este sentido para poder arrojar luz también a sus señorías y a todo el sector. Y de momento me gustaría compartir los datos disponibles de esta semana con ustedes sobre la capacidad aérea para todo el 2022. Pero sí es cierto que todavía no recogen el impacto de la guerra. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. De momento se registra un crecimiento del 4% respecto a 2019, pero, por ejemplo, Alemania ya ha caído un 5,5%, cuando la semana pasada solo tenía una caída del 1%. Y estos son los datos más actualizados que podemos ofrecerles ahora mismo. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señora González, le quedaban 2 minutos 35 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Sí, gracias. Presidente, consejera, yo está claro que he visto los vaivenes en los que nos movemos en los últimos tiempos, en los que se mueve todo el mundo, ya sea por la pandemia, por los factores bélicos, ya sea por lo que sea, porque al parecer se está convirtiendo en habitual que haya algo que impida que podamos afrontar el futuro con cierta estabilidad, con lo que realmente ya habrá visto que hacer previsiones es una quimera. Y no me cabe la menor duda que tras 2 años de pandemia, la invasión de Ucrania, más allá de otras consideraciones que sin duda las hay y que merecen nuestra repulsa y condena en términos puramente económicos, esta acción bélica pone en jaque la recuperación de la economía internacional. Un problema que se torna más acuciante en regiones como la nuestra, que dependemos en mayor medida del exterior. La economía canaria existe con una casi absoluta subordinación del turismo como sector económico, como el motor de nuestra economía. Y la consecuencia inmediata de esa invasión de Ucrania en la economía europea es, pues, como bien han dicho, el miedo de los países limítrofes, el empeoramiento del estado de ánimo de la población en general, de nuestros visitantes o potenciales visitantes, y además el incremento del ya elevado, como ha dicho, precio de gas y del petróleo. Y es aquí donde entiendo reside el mayor riesgo económico a muy corto plazo en Canarias, ya que los turistas vienen en avión y las mercancías vienen en barco, y en ambos casos los precios se van a elevar considerablemente, lo que va a ir indudablemente en detrimento del destino. Y en segundo término, pues también, como bien dijo, el impacto de la inflación tanto en el territorio nacional como en toda Europa, lo que va a disminuir también la renta disponible y con ello los ahorros para los potenciales visitantes que hubieran reservado reservarían o ya hubieran reservado las vacaciones en nuestra tierra. Con lo que si vienen, vendrán menos y además gastarán también menos. Y yo, señora consejera, no dudo de su voluntad, de su capacidad de trabajo ni de su tenacidad, pero hay que asentar todo ese esfuerzo y por el bien de esta tierra y de todos los que en ella vivimos, los sueños deben ser alcanzables y los objetivos deben ser materializables. Muchas gracias. Gracias, señora González.